Es grato para nosotros en este momento dar el saludo cordial a Mauricio Alarcón Salvador, como director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde la ciudad de Quito, vía Zoom, para poder conversar. Buenas noches, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Marcial, buenas noches y un saludo a la distancia a todos nuestros seguidores de Activa Radio y TV. Gracias, y prácticamente nos viene la inquietud propia, el momento que estamos viviendo en el país, y ustedes como Fundación Ciudadana y Desarrollo, es decir, formando ciudadanía, buscando el desarrollo. Siempre, así es, efectivamente, creemos que la única salida a una democracia activa y vibrante, a unas instituciones que respondan a los ciudadanos y no a intereses particulares, es contar con ciudadanos preparados, involucrados, haciendo participación ciudadana, activando control social. Si es que la ciudadanía no se limita únicamente a votar en los periodos electorales para elegir representantes y realiza un trabajo permanente entre elección y elección, activando la democracia participativa, estamos condenados a simplemente depender de las decisiones de quienes creen que en las elecciones reciben un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. La institucionalidad realmente se encuentra en un estado muy deplorable en el país. ¿Cómo reponer aquello que necesita de mucho compromiso y responsabilidad ciudadana? Porque de lo contrario no podríamos avanzar para recuperar la institucionalidad y el respeto como nación y como país. Totalmente. Una institucionalidad débil como la que tenemos nosotros en este momento difícilmente va a poder ayudar a solucionar problemas tan complicados como los de la inseguridad, la débil economía o la falta de empleo. Recordemos que además hablar de instituciones, aunque suena muy etéreo, es algo que está en nuestro día a día. Nos referimos a esos lugares a los que vamos a hacer trámites públicos, nos referimos a los juzgados a los que podemos y debemos recurrir cuando hay un problema legal y que tienen las instituciones en general que respondernos en función de lo que dicen las leyes, no en función de lo que piensan las personas. Recordemos que incluso en un tema tan complejo como el de la aplicación de la justicia, no son actuaciones discrecionales de los jueces las que deberían regir los problemas, sino simplemente decisiones producto de un análisis de los hechos respecto de los derechos que están consagrados en las normas. Así es que esa institucionalidad, ese Estado de Derecho, esa necesidad de que todos estemos regidos por la Constitución y la ley es fundamental para lograr avances en nuestra sociedad. Este mismo Estado de Derecho que nosotros tenemos, valga la redundancia, el derecho para poderlo vivir, ha hecho que definitivamente durante todos estos gobiernos no se vivise de tal manera porque el poder lo opaca. El poder simplemente está presente en todos los días y de pronto el sistema que se maneja en nuestro país, ¿algún momento va a cambiar bajo las perspectivas de ustedes, Mauricio? Únicamente las decisiones del poder cambian cuando hay una ciudadanía atenta y vigilante de lo que ocurre en la esfera de lo público. Las decisiones de las autoridades únicamente se hacen en el marco de la Constitución y la ley si los ciudadanos estamos vigilantes de que las normas se apliquen. Es vital, como decía hace un momento, que dentro de este esquema de democracia integral no nos limitemos a simplemente elegir representantes, como lo vamos a hacer en muy pocos meses, hasta llegar a febrero del próximo año, en que designaremos autoridades locales, sino que de manera permanente tenemos que activar esos mecanismos de participación ciudadana o esos mecanismos de control social, como las veedurías y los observatorios, para decirle al poder, mira, aquí estoy yo soy el mandante. Tú tienes que servirme a mí, no servir a tus intereses específicos. Pero si nosotros simplemente nos cruzamos de brazos entre elección y elección y dejamos que las autoridades, los funcionarios hagan en definitiva lo que ellos consideren a título personal, creo que las consecuencias son las que estamos viviendo en este momento, tanto a nivel local en muchos lugares del país como a nivel nacional en general. Dentro de lo que es el desarrollo social del mundo entero, se ha podido ver en muchas regiones aquello de que manténle con hambre al pueblo y yo puedo ejercer mi poder. Eso se da también aquí en nuestro país y de pronto toda esa gente
que tendría que ser obediente a su condición de votante, muchas veces está solamente con la necesidad de un empleo, necesidad de comer. Ese no es el poder que ahora se ejerce para poder darle a nuestro querido país y a nuestra ciudadanía este clima de insatisfacción, de desesperanza que vivimos al momento, Mauricio. Y por supuesto, sociales, cuando hay condiciones tan complejas como las de la falta de empleo, como las de la debacle económica o la situación de intranquilidad a propósito de la inseguridad, pues ni siquiera podemos salir tranquilos a comer algo en la calle porque estamos pendientes de las motos o de que no aparezca alguien a asaltarnos o incluso a matarnos. Uno dice, ¿de qué me importa o qué puedo hacer yo en materia de democracia? Tengo que preocuparme más bien por llevar pan a mi mesa o por llegar vivo a la casa. Pero lo cierto es que es gracias a la democracia, a las instituciones, al Estado de Derecho, que estas situaciones que hoy son problemas y representan problemas para la ciudadanía pueden solucionarse. Lo que estamos viviendo es consecuencia de haber abandonado a las instituciones a su suerte, de haber puesto en cargos clave en instituciones fundamentales para el país como las de control a personas no por sus méritos, sino por su dependencia política con el poder de turno. ¿Cómo puede ser posible que nosotros a través de los impuestos paguemos recursos para que el Estado haga algo en productos y en servicios públicos que tienen que beneficiarnos a nosotros y que quien debería velar por que esos recursos se manejen de buena forma, me refiero a la Contraloría General del Estado, tiene a sus dos últimas autoridades procesadas penalmente por corrupción? Esa desconfianza, esa falta de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones no es gratis. No es que un día a nosotros se nos ha ocurrido no confiar en el presidente, en la asamblea o en la justicia. Es una consecuencia directa de lo que ha venido sucediendo durante los últimos años. Y no me refiero ni a 5 ni a 10 como muchas personas afirman, sino a la crisis que se arrastra durante estos 43 años de democracia que ha vivido Ecuador. La ausencia de formación política puede ser la causante de que vivamos esta incertidumbre sin saber a dónde ir y decir que lo mismo es rojo que verde o cualquier otro color. Totalmente. Y los principales responsables de, por ejemplo, la crisis de representatividad que tenemos hoy en día son los partidos y movimientos políticos, que escogen a sus candidatos en función de amistades o de llamadas telefónicas, en lugar de hacerlo de sus propias bases, de esos afiliados o de esos adherentes que firmaron para que exista la organización política, que creen en sus principios o en sus valores y que quieren hacer algo. Son los partidos y movimientos políticos los que deberían tener en cuenta a sus militantes. Pero mira lo que ocurre, estamos próximos a la elección seccional y se nos ha dicho que son más de 260 organizaciones políticas las que estarán habilitadas para participar. Habráse visto tal cantidad de organizaciones que además van a recibir recursos públicos que nos pertenecen a todos para financiar sus campañas. Lo óptimo en este caso es que, si al menos va a haber tanta organización y tanto candidato, sean efectivamente representantes del sentir de sus bases, del sentir de la ciudadanía, para que una vez en el poder puedan seguir canalizando sus aspiraciones. Esta degeneración de ver el desarrollo social de nuestro país hace pensar de que ser político es el mejor negocio que tenemos y no la capacidad de servir y ayudar a toda una población. ¿Cómo cambiar esta manera de pensar, Mauricio? Creo que los grandes cambios empiezan por nosotros mismos. Para combatir muchos de los males de los que nos quejamos, como la corrupción, tenemos que empezar nosotros a no formar parte del círculo de prácticas indebidas. ¿Cómo puede ser posible que se hagan estudios en los que un cuarto de la población diga que está dispuesta a participar de un acto de corrupción y otro cuarto de la población ecuatoriana ha dicho que ha participado ya de un acto de corrupción? Por supuesto, no me refiero al enriquecimiento ilícito millonario, sino al hecho de, por ejemplo, pagar coimas para obtener un servicio público. Ese tipo de cuestiones son inconcebibles y se aplican no solo al tema de corrupción, amigos, se aplica a todo lo que ocurre en la esfera de lo público. La mayor responsabilidad, insisto, está en nosotros, porque una ciudadanía activa y empoderada que exige cuentas al poder, que sigue cada uno de sus pasos, va a empezar a transformar Ecuador, va a empezar a cambiar y hacernos un país distinto. Pero mientras les demos carta blanca
a nuestras autoridades y a los políticos para hacer lo que les venga en gana y nosotros simplemente nos vamos a quejar a través de las redes sociales y no involucrarnos de manera directa, creo que estamos condenados a seguir viviendo lo que hasta hoy hemos vivido. El empoderamiento es uno de los términos que utiliza ahora el management, dicen, ¿no? La gerencia ejecutiva que está de moda en todo el mundo, pero ¿cómo hacer que nuestra ciudadanía se empodere de sus derechos y pueda cumplir sus obligaciones y de esa manera tratar de darle este cambio necesario? Porque de lo contrario vamos a tener que pasar todavía muchas décadas más para obtener lo que de pronto hoy estamos aspirando a que lo podamos palpar y vivir. El punto de partida es conocer los derechos. El punto de partida es saber qué es lo que tenemos a nuestro favor. Eso sería formar ciudadanía. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir en este tipo de problemas. La ciudadanía que conoce sus derechos se empodera de los mismos. La ciudadanía que conoce sus obligaciones las cumple a cabalidad. Pero creo que esto es fundamental, que aprovechemos de espacios como este en futuras ocasiones para discutir derechos y obligaciones, para indicarle a la ciudadanía cómo puede activarse, por ejemplo, con las herramientas y mecanismos de participación ciudadana con sus gobiernos locales, ocupando la silla vacía o pidiendo una audiencia pública, participando en una comisión en la Asamblea Nacional. Yo creo que la ciudadanía tiene que hacerse sentir y para ello, insisto, el punto de partida es conocer las reglas de juego, que muchas veces las damos por sentadas, pero que no las hemos estudiado a cabalidad. De pronto el conocer y el manejarnos es bastante difícil. Me hace acuerdo de Eugenio Espejo, con conocimiento y todo tuvo que luchar para darnos libertad. Pero en estas condiciones son muy difíciles porque el poder es poder y hemos vivido en este regreso a la democracia. Por favor, no me lo dijo Coavisa, no me dijo Teleamazonas. Somos parte de esta vida, nosotros ya tenemos el recorrido suficiente para poder haber vivido esta realidad. Y vemos que lo de la silla, todo lo que de participación ciudadana lo pone, se ha quedado en el discurso, Mauricio. Difícilmente se lo ha podido cumplir. Totalmente, totalmente. Y vivimos de promesas vacías o de iniciativas demagógicas por simplemente alcanzar el poder. Y a nosotros nos corresponde, insisto, exigir cuentas. Preguntar a las autoridades, a ver, tú me dijiste esto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha cumplido? Si es que hay algún problema de presupuesto para ejecución de la obra pública o si hay alguna circunstancia que no se pudo prever, cuéntanos, dinos qué es lo que se puede hacer. Por eso, en varios lugares del país e incluso a nivel nacional, desde Ciudadanía y Desarrollo hemos venido impulsando lo que se denomina gobierno abierto, cambiar el modelo de gestión pública para dejar de depender del burócrata que desde su escritorio cree que puede, por mucho conocimiento y experiencia que tenga, decidir por todos y tomar decisiones que afectan la vida a todos para involucrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y dándoles un lugar protagónico, llevar a cabo soluciones efectivas que nos permitan mejorar la vida de la mayoría de los ecuatorianos. ¿Cuál es la perspectiva propia de este gobierno abierto? Términos nuevos que en otros lados son muy comunes, se lo está practicando en algunos lugares del mundo, pero acá suena como gobierno abierto, ¿cómo? No, y muchas veces, y gran comentario, gran pregunta, se asimila gobierno abierto a un gobierno transparente, o a lo que nos dicen, este es un gobierno de puertas abiertas. Y por supuesto que así tiene que ser. Una institución que no le tenga miedo a la ciudadanía y que esté siempre dispuesta a recibir ciudadanos para que se involucren y se activen. Pero el gobierno abierto es mucho más que transparencia. El gobierno abierto es mucho más que entregar información. Cuando hablamos de gobierno abierto, por ejemplo, hablamos de involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Cuando se hace una planificación en una ciudad, por citar un caso, no poner a un experto planificador en una consultoría a hacer un plan, sino a sobre la base o una base y unas líneas, convocar a los ciudadanos para decirles esto creemos que es lo que se tiene que hacer, por ejemplo en Guaranda, y que la ciudadanía diga no, esas no son las prioridades, o sí lo son. Y deberían hacerse de esta forma, y deberíamos trabajar como se hace, por ejemplo, con los presupuestos participativos, pero ya mucho más amplio. En eso es en lo que hay que profundizar, en estas estrategias y en estos mecanismos de gobierno abierto, que incluso legitiman a las autoridades, porque las mantienen de manera permanente junto a la ciudadanía, les permiten incluso, con esa cercanía, mantener un gobierno de cara a posibles reelecciones.
pero muchas veces simplemente se le ve al ciudadano como un motor de voto para acceder al poder, y una vez en él se le olvida hasta la próxima elección, sin saber que nuestra confianza en ellos, nuestra credibilidad en ellos, en las autoridades, es fundamental para hacer una buena gestión pública. Siendo la credibilidad, mientras usted conversaba, me hacía recuerdo de un alcalde acá en mi querida ciudad Guaranda que dijo que él tenía este gobierno abierto, inclusive quitó la puerta y su marco de su oficina, pero jamás hizo las reuniones en su oficina, así es que la ciudad sigue todavía en las condiciones con las que están, pero ahí está la claridad que nos da Mauricio, ¿no? Es responsabilidad, no es aquello de que abro las puertas y ya tengo un gobierno abierto. Básicamente la Fundación está trabajando en este sentido, crear ciudadanía y buscar desarrollo, Mauricio. Efectivamente, Marcial, a eso apuntamos en varias ciudades del país, y espero que Guaranda no sea la excepción, empoderar ciudadanos. Ya lo venimos haciendo desde hace 13 años, venimos trabajando en búsqueda de transparencia y de integridad en el sector público, venimos promoviendo escuelas anticorrupción para dotar de herramientas que permitan detectar y denunciar casos de corrupción a nivel local y a nivel nacional. Tenemos observatorios de manera permanente al servicio de la ciudadanía, con información y datos tan importantes como los que aporta nuestro observatorio legislativo, para que ustedes sepan si sus representantes ante la Asamblea Nacional están haciendo o no un buen trabajo, si asisten o no a las sesiones, si han presentado proyectos de ley. Esa información y esos datos son fundamentales para que los ciudadanos sepamos qué calidad de representantes tenemos. Y eso es fundamental porque los tres fundamentos los tres principales poderes del Estado tienen que estar unidos, pero la justicia en los últimos tiempos, en los últimos días, nos ha dado una lección que nos deja en el limbo, nos preocupa mucho porque las resoluciones de las autoridades y jueces de nuestro sistema no han dado claridad en sus actuaciones. Entonces, ¿cómo pensar en que tengo el respaldo suficiente para yo denunciar y lo que se dice vulgarmente, los pájaros no disparen a las escopetas? Efectivamente, y aquí el ciudadano debe contar incluso con condiciones favorables para hacer su trabajo, entiéndase el de vigilar y el de denunciar. Pero si aquí a quienes vigilamos y denunciamos terminamos siendo procesados, terminamos siendo perseguidos, otros se lo pensarán bien antes de dar el paso. Hay que trabajar mucho, hay mucho pendiente aún para dar a la ciudadanía garantías que permitan hacer un buen trabajo activo y permanente en beneficio de la integridad y de la transparencia. Nadie ha dicho que el reto sea fácil, pero mientras más manos se sumen, con seguridad conseguiremos la obra mucho más rápido. La filosofía popular dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuál considera que ese tiempo pasado fue el mejor, Mauricio? Creo que al menos los últimos 43 años de democracia, con sus bemoles, han tenido problemas. No hemos tenido durante los 43 años de democracia una justicia independiente, una función legislativa que realmente nos represente. No hemos tenido un ejecutivo que cumpla todas sus ofertas de campaña. Hemos visto que durante estos 43 años de democracia ya hemos tenido 3 constituciones, las 2 originales y esta con múltiples reformas, y nuestra vida sigue más o menos estática, con lo cual queda claro que la política no viene a cambiar la vida de la ciudadanía, que somos nosotros, como lo mencioné hace un momento, los únicos responsables de lograr verdaderas transformaciones y cambios. Claro, si vemos un poco para atrás, probablemente añoremos un legislativo mejor frente a lo que tenemos hoy, un legislativo cuyo trabajo está paralizado. O quizá nos imaginemos una función judicial en la que era preferible tener certeza respecto a los poderes políticos controlando los jueces en la Corte Suprema a lo que tenemos ahora. Pero no se trata de simplemente conformarnos con poco o conformarnos con lo poco que tuvimos en el pasado. Se trata de mirar hacia adelante, de fortalecer las instituciones, de reconstruirlas de manera plena y no quedarnos en el mero conformismo de que alguna vez tuvimos algo y hoy lo hemos perdido. La forma de sumar esfuerzos es a través de espacios como este, en los que comunicadores responsables
están en contacto con la ciudadanía, transmitiendo las buenas noticias, criticando la gestión pública, presentando espacios de propuesta y de construcción conjunta. Y si del otro lado, quienes reciben la comunicación, los ciudadanos, dispuestos a arrimar el hombro para salir adelante, sabiendo que hay muy poco que esperar de los actores políticos y que solo con nuestra vigilancia activa y nuestra participación ciudadana podemos lograr mejores resultados. En muchas ocasiones se nos bifurca los pensamientos y las maneras de sentir y de ver las cosas, porque el pensamiento y la idea que ustedes tienen como Fundación Ciudadana y Desarrollo, de pronto algún partido político lo tiene y lo está llevando a cabo con formación política, y de pronto empezamos a buscar y decir, bueno, ¿a dónde mismo? ¿Es esto parte de la política o es parte de formarme yo como ciudadano para ser responsable con mi país? Los ciudadanos somos actores políticos. No hay que pensar que la política es solo para los políticos. Somos nosotros, en cada uno de nuestros actos diarios, los que estamos haciendo política. Opinar a través de espacios como este es hacer política. Ustedes que están conectados, escuchándonos, coincidiendo o no con nuestros criterios, están haciendo política. Por el contrario, yo siempre tengo como frase de cabecera aquella que Platón dijo hace 2500 años, que el precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por los peores hombres, porque los ciudadanos tenemos que entrar en contacto directo con la política, con esa política ciudadana, con esa política de la crítica y de la propuesta, con esa política de la crítica y de la acción. La política sí, en este momento puede ser visto como algo muy sucio o muy mal manejado por los actores políticos. Pero del otro lado, necesitamos actores ciudadanos dispuestos a limpiar la política, darle el lugar que corresponde y entender que esto es servicio a los demás y que quienes ejercen una función pública no solo que son temporales, sino que están ahí cumpliendo un mandato que nosotros les hemos entregado. Impulsar esa política ciudadana ha sido el interés de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través de Mauricio Alarcón Salvador en esta noche, a quien agradecemos por haber tenido la gentileza de atendernos, Mauricio. Siempre un gusto, Marcial, a la orden, y espero que no sea la única vez que me inviten, pues acá con el mayor de los gustos, como lo he dicho, habrá oportunidad para discutir derechos y obligaciones de la ciudadanía, incluso cuestiones coyunturales. Creo que el debate, más allá de las ideologías, le viene bien a la ciudadanía, le viene bien al país. En buena hora por este espacio y un gran abrazo a la distancia. De igual manera, gracias Mauricio. A ustedes, amigos de la sintonía, estamos llegando a la parte final de nuestra programación el día de hoy, con la invitación cordial para el día de mañana a partir de las 19 horas. Sintonicemos, estamos nuevamente con Diálogo Activo a través de esta su estación Activa Radio y Televisión, originada en la ciudad de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, para el Ecuador y el mundo entero. Mañana a las 19 horas, un Diálogo Activo más. Buenas noches.